Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo con el Chelsea, porque si bien es cierto que en este día domingo 26 de febrero hay muchos compromisos importantes en las ligas más destacadas del fútbol europeo, no podemos dejar de hablar de la actualidad del equipo que más dinero ha gastado, con muchísima diferencia sobre el segundo en este último año. Me estoy refiriendo tanto a este periodo de transferencias como al anterior, y por eso mismo hay que hablar un poco de lo que le está pasando al Chelsea, un equipo que no logra ganar prácticamente. Ya no es una cuestión de que no consigue jugar bien o que en definitiva por mala suerte o por pequeños detalles está perdiendo los partidos. La realidad es que los Blues hoy por hoy, si bien es cierto que no son el peor equipo de Europa, porque eso sería exagerado, si hablamos entre los clubes que deberían ser candidatos a los respectivos títulos de sus ligas, sinceramente es el que peor la está pasando. Tiene que hacer una remontada bastante importante de cara a lo que va a ser el final de esta 2022-2023 para jugar torneos internacionales en el siguiente año, y hoy por hoy no está teniendo no solamente el mejor rendimiento individual, sino también colectivamente no está funcionando. Vamos a estar repasando absolutamente todo lo que tiene que ver con la actualidad y qué es lo que le depara al futuro de uno de los clubes más importantes de Inglaterra, que hoy lamentablemente no está pasando por un buen momento. ¡Empecemos! Antes de repasar en general un poco lo que es el futuro del Chelsea, y también obviamente de dar un panorama un poco más general a la actualidad del equipo de Londres, vamos a repasar lo que fue el partido de hoy, la dura derrota frente al Tottenham, en un encuentro donde el conjunto dirigido por Graham Potter tuvo en general la pelota. El Chelsea es un equipo que suele tener el balón, pero lamentablemente no lo utiliza de buena manera, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, porque en el centro del campo de juego, con la llegada de Enzo Fernández, que es un futbolista que claramente tiene la tendencia a hacerse dueño de la pelota, con los buenos pasajes que en general en el partido, por ejemplo, de hoy tuvieron Joao Félix y Ruben Loftus-Cheek, pudo el Chelsea dentro de todo armar un conjunto de juego, sobre todo en el primer tiempo, como para mover el balón de manera productiva. Sin embargo, cuando la pelota llega a alguno de los atacantes, automáticamente todo se desvanece. No está bien Kai Havertz en lo que respecta a la definición. Está claro también que acá hay un error un tanto de concepto, porque Potter pone a Havertz a jugar de centro atacante y el alemán se desempeña mejor jugando con otro futbolista en la zona ofensiva del campo de juego. Es por eso que a lo mejor el Chelsea, más allá de haber gastado tantos millones, debería haber contratado un centro delantero de excelencia, porque Pierre-Emerick Aubameyang estuvo en el banco de suplentes e ingresó, pero prácticamente no es tenido en cuenta por el entrenador, no debe ser del gusto de Potter, y el Chelsea lo siente, no puntualmente, como digo, por Aubameyang, porque puede ser que sea un estilo de futbolista al cual Potter no le guste, pero sinceramente el hecho de no jugar con un 9 de área, y ahora cuando repase los números, sobre todo en calidad ofensiva del Chelsea en estos últimos partidos, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. En este cotejo puntual, ninguno de los dos equipos en el primer tiempo fue muy superior al otro. Se repartieron la posesión de la pelota, como dije, Chelsea un tanto mejor que el Tottenham, pero en lo que respecta a la ofensiva, en la primera parte ninguno de los dos logró destacarse, por lo que nos fuimos al descanso con un 0-0. Sin embargo, el Chelsea sufrió el golpe que ningún equipo quiere sufrir. Al primer minuto del segundo tiempo, el joven Oliver Skip, de tan solo 22 años, mediocampista del Tottenham, marcó el primer tanto del compromiso y ponía a los dirigidos por Antonio Conte arriba en el resultado. Después el Chelsea quiso apurar un poco las opciones, porque obviamente no puede seguir perdiendo. Ya parecería que el equipo de Potter se ha acostumbrado a perder, porque puede jugar un poco mejor, puede jugar un poco peor. Hoy no jugó bien, más allá de que, como dije, no es que el Tottenham haya sido un equipo muy superior, porque generalmente el Tottenham tampoco es de esos equipos que cuando suelen jugar bien superan tanto al rival, porque el hecho de jugar con una línea de 3 defensores que se mueve a 5 cuando el equipo defiende, a lo mejor le quitan un poco de lucidez al juego y no se nota tanto la superioridad. Sin embargo, el Chelsea no estuvo a la altura de las circunstancias y es por eso que terminó perdiendo el partido. Después llegaría el segundo tanto
de los dirigidos por Conte en obra de Harry Kane, y acá sí es donde se nota una diferencia, porque el centro delantero de los Spurs tuvo una situación de gol, la convirtió y se notó la diferencia que hay entre la delantera de un equipo y el otro. 2-0 y a otra cosa, Tottenham se quedaba con el triunfo y ya hay muchas discusiones de si Potter debe seguir, de si Potter debe irse, de si estuvieron bien gastados todos los millones, que es cierto que a lo mejor muchos de estos futbolistas son considerados un proyecto a futuro, pero no sabemos si puede llegar a haber futuro, sobre todo si el Chelsea no llega a jugar competiciones europeas. Habrá que esperar a ver cómo termina la temporada, pero por ahora el futuro del equipo de Londres está totalmente negro. Desde el 15 de enero que el Chelsea no consigue el triunfo. En aquella oportunidad derrotó 1-0 al Crystal Palace en condición de local por la jornada número 20 de esta Premier League, y a partir de ahí inició una malaria que parecería no terminar más. De hecho, derrotas contra equipos que están muy por debajo de los Blues en la tabla de posiciones. Si contamos los últimos 11 compromisos de los conducidos por Potter: 1-1 empate contra Nottingham Forest, derrotas 1-0 y 4-0 ambas contra el Manchester City, quizás derrotas lógicas. Perdió 2-1 contra el Fulham, llegó el triunfo 1-0 al Crystal Palace, empates 0-0 con el Liverpool, 0-0 con el Fulham, 1-1 con el West Ham y hasta el momento 3 derrotas consecutivas: 1-0 contra el Borussia Dortmund por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, 1-0 de local contra el Southampton, el último de la tabla de posiciones de la liga inglesa, y la derrota 2-0 contra el Tottenham. Es decir, de los últimos 11 partidos Chelsea ganó 1, empató 2 y perdió 8, verdaderamente un fracaso rotundo para el conjunto dirigido por Graham Potter, que tiene que dar vuelta en Stamford Bridge lo que es la serie frente al Borussia Dortmund, algo que puede suceder. De hecho, de todas las cosas negativas que tiene el Chelsea, esa puede ser la más probable, porque si tengo que destacar un partido en el cual Chelsea jugó bien y mereció algo más, fue justamente el cotejo ante el Dortmund, un partido en el cual el equipo inglés mereció el triunfo, o por lo menos mereció convertir algún tanto, y terminó perdiendo por un contragolpe en el cual Adeyemi, el delantero alemán del equipo amarillo, terminó prácticamente dejando en el camino a Enzo Fernández y también posteriormente al arquero. Después, en el resto de los encuentros, podemos obviar, si quieren, los dos compromisos ante el Manchester City, porque claramente los dirigidos por Guardiola son muy superiores, pero luego en el resto de los compromisos, sobre todo los disputados por Premier League, verdaderamente el equipo conducido por Potter no ha estado a la altura en la mayor parte de ellos, y ahora se discute la continuidad o no del entrenador, pero de eso voy a hablar ahora en un par de minutos. En cuanto a la clasificación, el Chelsea se mantiene en la 10ª posición. Es cierto que no está quizás tan lejos de clasificar, por ejemplo, a la Conference League. Chelsea tiene 31 puntos y el Liverpool, que es el último que estaría clasificando, tiene 36, aunque el conjunto de Londres tiene un partido más. Después el resto sigue bastante lejos. Europa League está a 8 unidades, el último clasificando es el Fulham, que tiene 39, y obviamente en la Champions es prácticamente meterse, a menos que gane la actual edición, porque el último que está metiéndose por tabla en la Premier League es el Tottenham, que tiene 45 puntos, es decir, 14 unidades más que el Chelsea. Y no hay que dejar de lado la tabla del descenso. Está claro que es muy complicado que el Chelsea baje de categoría, pero si vamos a hacer una comparación, hoy por hoy los Blues están más lejos de la Champions, como dije, a 14 puntos, que del descenso, porque están a 10 del puesto número 18, que es el Everton, que tiene 21 unidades. El Chelsea, que está tratando de hacer una reestructuración, por lo menos lo intentó tanto en este como en el anterior mercado de pases, todavía no le han funcionado las cosas. Veremos en definitiva si en estos 3 meses aproximadamente que quedan de temporada el equipo de Potter puede levantar, porque ya prácticamente es necesario que puedan tener una reivindicación, porque si no, obviamente en la próxima temporada únicamente disputarán los torneos nacionales. ¿Y qué es lo que va a pasar con Graham Potter? Porque el entrenador no le encuentra la vuelta. Hay que ver si el proyecto que están planeando los directivos del Chelsea, con estos 350 millones gastados
en este último mercado de pases incluía ya de por sí al entrenador, porque es cierto que el trabajo de Potter con futbolistas de mucho menor renombre y donde tuvo que trabajar mucho más los esquemas tácticos como para que los jugadores pudieran tener funciones más importantes dentro del terreno de juego y pudieran brillar individualmente. Te estoy hablando de lo que hizo en el Brighton. Sin embargo, acá en el Chelsea los nombres aparecen bastante más. Es cierto que más allá de ser nombres que todos conozcamos, la mayoría no está pasando por un buen momento. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que Enzo Fernández fue campeón del mundo y mejor jugador joven y todavía en 6 partidos no ha podido conseguir el triunfo, eso demuestra básicamente lo que es el Chelsea hoy, que tiene errores colectivos y individuales muy pero muy importantes que no están funcionando como para que los engranajes del equipo se unan y de esa manera funcionen correctamente como para poder al menos tener un juego lo suficientemente productivo. Si bien el juego de posición de pelota de los Blues es positivo en el sentido de la tenencia, que sinceramente no buscan revolear la pelota para cualquier lado, la realidad es que hoy por hoy no les está funcionando porque la profundidad que tienen los futbolistas ofensivos es muy pero muy poca. No logra el Chelsea hacer que los mediocampistas conecten con los delanteros por dos cuestiones. Primero de todo porque de mitad de cancha para adelante no están bien, y segundo porque hay que ver a qué le llamamos delanteros específicamente. Es cierto, Havertz es delantero, Sterling es delantero, Joao Félix es delantero, pero ninguno es verdaderamente un terminador de jugadas. Son todos futbolistas que pueden conectarse con los volantes como para generar juego. Pero como vengo diciendo, al Chelsea le falta ese centro atacante que pueda culminar las acciones ofensivas después de una buena producción, sobre todo de mitad de cancha para adelante. Entonces ahora lo que nos podemos preguntar es si es Potter el elegido para esto. Recordemos que en su momento echaron a Thomas Tuchel, ganador de la Champions League hace un par de temporadas con el conjunto londinense, y verdaderamente por ahora no le ha encontrado la vuelta a Potter a este equipo. Ya está fuera de la FA Cup, obviamente está fuera de la Carabao también, que terminaba hoy con el partido entre el Manchester United y el Newcastle. En lo que respecta a la Premier, el conjunto de Londres tiene, como dije, 31 puntos, quedan 14 partidos en juego, es decir, 42 unidades. ¿Cuántas puede sacar este equipo que no juega bien? Está claro que puede ganar algún que otro partido, pero no se ve que pueda hacer una campaña verdaderamente importante, por lo que obviamente estaría quedando fuera de competiciones europeas de cara a la siguiente temporada, lo cual podría ser un reinicio total para el Chelsea. El problema es que el Chelsea no estaba preparado para hacer un reinicio total, o por lo menos no era la idea, porque tenía un plantel, y lo tiene, con nombres importantes, pero que claramente no está funcionando de la mejor manera. Así que habrá que esperar a ver cómo termina esta temporada para el conjunto londinense, y luego de eso seguramente habrá una planeación más importante de cara a los siguientes años. El Chelsea estará jugando el próximo martes 7 de marzo en Stamford Bridge contra el Borussia Dortmund, en el que va a ser seguramente el duelo clave para definir el futuro de Graham Potter. Si el equipo de Londres logra dar vuelta a la serie, algo que parecería difícil, pero como dije durante el video, el mejor encuentro que ha jugado el equipo de Londres en el último tiempo ha sido frente al conjunto alemán. Si lo logra dar vuelta, puede ser que Potter continúe, obviamente, hasta que quede eliminado definitivamente de la Champions. En caso de que lamentablemente el Chelsea no continúe en la Liga de Campeones, seguramente desistan de continuar con el entrenador en lo que queda de la temporada. No sabemos si en caso de que eso suceda, después asumiría otro técnico ahora para el final, para estos últimos partidos. Todavía queda bastante en la Premier, como dije, porque 14 encuentros no se pueden dejar de lado totalmente, y casi con seguridad el Chelsea iría en búsqueda de otro director técnico, que obviamente tendría el respaldo de continuar de cara a lo que va a ser la 2023-2024, más allá de los resultados que pueda llegar a obtener al final de esta temporada.